Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por encontrarnos una vez más en este episodio de Voces del Tiempo. Cordialmente invitados e invitadas para suscribirse al canal, para dejarnos sus comentarios, para hacernos preguntas, para regalarnos sus sugerencias sobre los temas que quieren que podamos abordar. Bienvenidos. Hoy estamos comenzando una serie de episodios en la que considero que hemos llegado al corazón de las voces del tiempo, esas voces que se vuelven atemporales, esas voces que se entretejen, que nos hablan, que nos acompañan y que se transforman en esas motivaciones, en esas ideas que traen mejor vida a nosotros. Dedicamos esta serie nueva de episodios principalmente a nuestros primeros abuelos y abuelas. Luego está dedicado a todos los niños y niñas, a los jovencitos, a las jovencitas, a todos los adultos y a todos los ancianos también, especialmente dedicado a las generaciones que también pronto están por venir. Entonces, una vez más nos encontramos acá en este episodio y damos gracias por estar aquí, damos gracias. La vida moderna se caracteriza por un ritmo acelerado de cambio sin precedentes en la historia. Nunca se ha visto un cambio tan acelerado en la humanidad. Todo esto impulsado por la tecnología, la globalización y el cambio climático. También la digitalización y la inteligencia artificial nos ayuda a ir transformando cómo avanzamos en la vida. Todos los cambios son más veloces y modifican nuestro trabajo, la forma en que aprendemos y la forma en que nos comunicamos. Estos son grandes oportunidades de innovación y sobre todo del aumento de la productividad. Al mismo tiempo, hay una interconexión magnífica que facilita la comunicación, el comercio, la difusión del conocimiento. A la par de estas grandes oportunidades, también se nos presentan grandes problemas, obstáculos quizás o barreras que nosotros necesitamos enfrentar. Y por ejemplo, ya tenemos palabras nuevas como infoxicación. Es referente a una sobrecarga de información. También todo este avance no parece borrar la pobreza, las desigualdades. Y además, el cambio climático es un desafío que todos estamos enfrentando. En fin, la modernidad nos presenta oportunidades extraordinarias, pero también son retos complejos y nos demandan adaptación. Bueno, en un panorama como este, los retoños que somos de los mayas, podemos llegar a experimentar que las formas de vida y conocimientos ancestrales se ven amenazados. Los que nacemos en las ciudades ya no somos agricultores. Los que nacemos en el campo, pues tampoco. Ya estamos en busca de aspirar a lo moderno. Ya no nos conectamos con la tierra. Queremos salir de nuestros pueblos en busca de oportunidades. Queremos combatir la pobreza, queremos combatir la desigualdad. Otros hemos migrado a otros países, lejos de la comunidad mayoritariamente maya. Muchos hoy en día nacen lejos de Guatemala, lejos de México, lejos de El Salvador. Ya nacemos en Estados Unidos, en Europa. Y así son muchos los escenarios que pueden hacer sentirse a cada individuo maya como en una minoría, en soledad o en desconexión. Sin embargo, hacemos un alto, hacemos una pausa, un respiro para reflexionar y nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir ante un mundo rápidamente cambiante? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos y lograr integrarlos?
saberes tradicionales. ¿Cómo vivir nuestra identidad y no dejarla atrás? ¿Queremos vivir nuestra identidad? ¿Queremos dejarla atrás? Y en fin, ¿cómo fomentar prácticas para conectarnos con la tierra? ¿Y cómo seguir alimentando ese espíritu de comunidad y colectividad? Para plantearnos esto, tenemos la bendición, tenemos la suerte, tenemos la fortuna de contar con abuelos que están dispuestos a darnos de su sabiduría, de su experiencia y de sus conocimientos. Y es así como hoy yo quiero darle la más cordial bienvenida a Ma Eduardo y le damos gracias por hacer su espacio, por hacer su tiempo para acompañarnos. Me gustaría comenzar preguntando, Ma Eduardo, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Y por favor, platíquenos un poquito sobre su persona. Am, Agradezco a la JAU porque realmente la vida, que es un instante en tiempo cósmico, pues me mantiene muy bien. Y de manera sintetizada, yo soy Eduardo Tuyuk Curuchiche, voy a cumplir 70 años, soy de la cultura maya cachiquel y por fortuna o por infortunio, pues tuve que bregar por la cultura occidental, porque mi cultura, incluso mi idioma original es el cachiquel. Tuve que aprender un poquito de otros idiomas, pero ahora, como yo nací campesino, nací en el campo, nací en la montaña, pues ahora vuelvo a la conexión, como decía Iracema, con la naturaleza. Entonces soy una persona que me gusta compartir y trato de darle sentido espiritual profundo a mi existencia. Y en síntesis, pues, como digo, estuve fuera de la cultura, podría decir, propia, originaria, pero he vuelto. Y como insisto, también soy de la cultura maya cachiquel de acá de Guatemala. Muchas gracias, Ma Eduardo, por compartir con nosotros. Es una gran alegría poder contar con usted el día de hoy. Por favor, Ma Eduardo, ¿nos puede compartir cuáles son sus reacciones, cuáles son sus impresiones a eso que estábamos hablando sobre los desafíos y las oportunidades que nos presenta la modernidad y todos esos contextos en los que nos encontramos los pueblos originarios? Um, na aikin ka awamah chike di katit kamama ka kutuja pokir chike eromarin ka hija por chabel sakir santa karika chabel sakir santa karika beyal sakir santa karika nao. Traducido, quiero primero agradecer al autor de la vida y también, por supuesto, pedir permiso a los abuelos para decir nuestra palabra, para que esta palabra sea luz en el camino, sea luz en nuestras ideas, sea luz en nuestros trabajos. Efectivamente, vivimos un tiempo extremadamente más, más que de oportunidades, de desafíos. Tal como lo menciona Iracema, la tecnología, la globalización, el capitalismo salvaje, la crisis climática. Yo propongo que ya no digamos cambio climático, porque cambio climático es aquella expresión en donde todos somos culpables de la crisis de nuestro planeta, pero a la vez nadie es culpable. Cuando se habla de crisis climática, estamos señalando quiénes son los mayoritariamente responsables
de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, en vez de crisis climática, hablamos de, perdón, en vez de cambio climático, hablamos de crisis climática. Adicional a estos hechos o realidades está la inteligencia artificial, las guerras, las enfermedades inventadas, como la última pandemia, que también nuestros maestros le llaman pandemia, porque ha sido planificado para el exterminio de una parte de la humanidad. La humanidad entonces actualmente vive las más, ¿qué digo yo? Gigantescas transformaciones de su historia. Hoy día todo es incertidumbre, todo cambia en segundos. Atravesamos la crisis civilizatoria más espeluznante de la historia humana. Crisis social, crisis política, crisis económica, crisis ecológica, crisis espiritual. Es decir, estamos enfrentándonos a un espíritu antiespiritual. Eh, entonces, frente a esa realidad, la pregunta obligada es, ¿podrá la humanidad vivir o sobrevivir en estas circunstancias? Esas son preguntas que creo que todos nos tenemos que hacer hoy día. Gracias por comentarnos. En verdad, el tema de crisis climática es un buen punto porque, eh, como usted dice, nos pone a preguntarnos en dónde están las patas flojas, ¿verdad? No es un cambio que sucede, sino una crisis nos lleva a pensar que hay una causa y hay un efecto. Y tenemos que estar pensando en de dónde vienen esas causas y en dónde se están realizando. Y esto es general para la humanidad. Y usted nos hablaba que crisis hay social, espiritual. Hay una cuestión, me llama mucho la atención que usted habla sobre el espíritu anti-espiritual. Y yo creo que lo he experimentado porque muchas veces las formas de ver la vida, las formas de concebir el mundo, de relacionarnos con el mundo, sobre todo como pueblos originarios, son formas muy diferentes a las formas científicas, ¿verdad? Y entonces, por allí, si alguien viene y resulta que está hablando de una conexión con incluso usar el término la madre tierra, es un término que puede causar un poco de risa, un poco de humor en ciertas personas, por lo mismo que el tema espiritual está a un lado. Entonces, ante estas crisis en todos los ámbitos, Ma Eduardo, ¿cómo cree que las generaciones nuevas necesitan plantearse la vida? Porque puede ser muy fácil sentir que se nace en un mundo en el que lo que es el camino es crecer estudiando para tener una profesión, ganar dinero y morir. Es como algo, unos pasos muy automáticos, pero ¿cómo deberíamos nosotros plantearnos la vida? Bueno, creo que una de los problemas impuestos hoy día es que se está pensando solamente en una vida exitosa, ¿no? Muchos dicen una vida con mucho desarrollo, pero eso no es tan así. ¿Cómo plantearnos la vida? Pues conociendo nuestro pasado, nuestra historia. Pero hoy se prescinde de la historia. Hoy lo que hace el sistema es olvidemos lo que ya pasó, lo que viene es lo importante. Entonces, pero tenemos que conocer la historia
la que no nos han contado, porque la historia que conocemos, no, esa no es nuestra historia, esa es la historia de los vencedores, ¿no? Es la historia de los que han impuesto sus ideas, es la historia escrita, es el relato, es la narrativa que ellos han inventado para seguirnos subyugando, para seguirnos esclavizando, para seguirnos discriminando, para seguirnos invisibilizando. Es decir, necesitamos plantearnos un enfoque histórico distinto. ¿Qué es lo que no se conoce ya de nuestros pueblos? Ya, entonces ahí necesitamos hacer cambios muy fuertes. No es nada fácil, porque todo el sistema impuesto dice lo mismo. Y la historia que se narra aquí es la que se narra, digamos, aquí en Guatemala, es la que se narra en México, en Bolivia, Brasil, en todos lados, Europa. Porque ¿quiénes escribieron esa historia? Pues los vencedores, ¿ya? Mientras que el vencido todavía no ha dicho su palabra. Y esta oportunidad que tenemos es precisamente para decir, también nosotros podemos hablar, también nosotros pensamos, también nosotros amamos, también nosotros filosofamos, no solo los de la cultura occidental o propiamente los occidentales. Es decir, la juventud tiene que buscar nuevos caminos. Se dice que llega un joven donde el sabio y le dice, maestro, ¿qué es lo más importante de la vida? Y el maestro medita un momento. Más importante es que encuentres tu camino. Va el joven, ya al cabo de cierto tiempo regresa y le dice, maestro, ya encontré mi camino. ¿Qué sigue? Y el maestro le dice, ya, sigue pensando y le dice, bueno, ahora regresa y ve si tu camino, o sea, el camino que has escogido, ve si tiene corazón. Si no tiene corazón, déjalo y busca otro. Y eso es lo que pasa en el mundo actual. Este es un mundo que no tiene corazón. ¿Ya? Cuando hablo de corazón me refiero a esos sentimientos de amor, de afecto, de solidaridad, de responsabilidad, de cercanía, de empatía, de tantas cosas, ¿no? Pero este es un mundo egoísta, individualista, masoquista casi. Entonces, incluso cuando se habla de, qué sé yo, de la historia o del pasado, del presente o del futuro, se habla de manera sesgada, no se habla de manera real, es decir, integral, sino que ahí sí que necesitamos los mayores, las personas mayores, necesitamos decirles a los jóvenes, busquen su camino, pero que ese camino tenga corazón, tenga, en otras palabras, amor. Y recordemos que en este mundo egoísta, donde el amor ya no existe, y por eso decimos que es un mundo es donde priva un espíritu antiespiritual, recordemos que solo el amor va a salvar a la humanidad. La riqueza, la ciencia, la tecnología, los avances no van a salvar a la humanidad, porque están en contra de la vida. Estamos viviendo la cultura de la muerte, pero nos narran de que esa es la vida y no, nos están llevando, estamos yendo ahí sí que a la muerte. Entonces los jóvenes tienen como que repensar lo que hacen, replantearse sus ideas, sus conocimientos, sus libros, todo, ¿no? Entonces, esto que estamos diciendo no es fácil. Yo sé lo difícil que es, porque hay que hacer cambios radicales. Y radicales quiere decir ir a la raíz, no superficialmente. Bueno, aquí habría muchísimo que hablar, pero es poco el tiempo del que disponemos como para ahondar más en estas temáticas. Gracias, ma Eduardo. Yo creo que eh, valoro mucho el hecho de que usted pueda compartir esa historia, ¿verdad? Porque realmente el trabajo de los jóvenes, pero incluso de los adultos,
si tomamos una pausa, si tomamos un momento en la vida para replantearnos cómo la estamos viviendo, cómo estamos escogiendo nuestro camino, qué hay en nuestro camino, entonces yo creo que podemos traer un poquito más de armonía. Pero me gustaría, usted reconoce que esto no es algo fácil. Y el mundo nos presenta mucha, usted lo mencionaba, mucha incertidumbre en todo momento. Y yo creo, o tengo la impresión, de que la incertidumbre se hace como, se siente más grande cuando alguien o cuando el individuo está escogiendo los caminos de sus ancestros, los caminos de sus pueblos, ese camino que no es un camino con la anti-espiritualidad, pero que ofrece todo ese cúmulo de querer la vida, de amar la vida y por lo tanto de ser nosotros agentes de amor, agentes de compartir y de comunidad. ¿Cómo considera Tad, Eduardo, que los jóvenes necesitan navegar la incertidumbre mientras están replanteándose la vida? Bueno, creo que nos han engañado y nos van a seguir engañando, porque la incertidumbre a la que nos empujan, a la que nos lanzan, tiene que ver con el criterio del desarrollo. Y la gente piensa que mientras más cosas tiene, pues está en un desarrollo más pleno. Pero eso es una mentira. Para vivir no se necesita demasiado. Como decía el poeta, lo mejor de la vida es gratis, ¿ya? Tenemos oxígeno, tenemos el calor del sol. En estos días en Guatemala ha hecho frío, un frío rico, ¿no? Tenemos tantas cosas. Lo mejor de la vida es gratis, pero nos han metido la idea de que usted, para que sea usted, y justamente en el planteamiento que Iracema hacía es del ser, acerca del ser, a ser joven o ser persona mayor. Pero nos han enseñado de que para ser hay que tener, ¿ya? Y entonces creo que valdría la pena leer aquel librito. ¿De quién es este libro, hombre? Un libro que se llama Ser o Tener, ¿ya? Es decir, ¿qué es más importante? ¿El ser? Es decir, como persona, o lo que tiene. Entonces, creo que los jóvenes tienen que aprender que para que ellos sean, no necesariamente tienen que tener demasiadas cosas, ¿ya? Con que tengamos una casa digna, con que tengamos nuestra comida saludable, sobre todo, ¿ya? Y no que necesariamente sea aquella comida que tiene, qué sé yo, mucho sabor, muy agradable al paladar, y porque por los colorantes, preservantes y todos los químicos, saborizantes y todo. No, creo que con que tengamos lo necesario, con que tengamos ahí sí que nuestra casa digna, ¿ya? No se trata de regresar a las cavernas, pero sí hay que hacer balance en esos dos aspectos. ¿Voy a hacer o voy a tener? Entonces, los jóvenes tienen que plantearse que para hacer no necesitan muchas cosas. Se necesitan primero a ellos, porque ese es otro gran problema. Ya ni siquiera los jóvenes saben lo que son, mucho menos, bueno, saben otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido engañados. Y entonces hay que volver ahí sí que volver al pasado, ¿no? La gente, nuestros abuelos, no necesitaban demasiadas cosas. Tenían lo necesario, pero tenían lo saludable, tenían comida, tenían sus animalitos, tenían sus cosechas, tenían todo, ¿ya? Y una casa, no de lujos, no necesariamente que haya vidrios, que haya esto, que haya un montón de cosas, no. Y vivieron hasta más de 100 años. Mi abuela vivió más de 100 años y vivía en contacto con la naturaleza, porque eso es lo más preciado, ¿no? Y lo que más se ha perdido. Es decir,
yo diría, nos hemos vuelto como muy, ¿qué digo yo? Ajenos a nosotros mismos. Necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos porque lo hemos escondido. Es una intervención que evoca muchas cuestiones, pero algo tan sencillo, ¿verdad? El ser o el tener. Y lo que usted nos dice, nos hemos, dejado llevar por pensar que para ser tenemos que tener primero, que tenemos que tener un título, que tenemos que tener, y yo sé que para los jóvenes el día de hoy es más difícil, porque sabemos que los teléfonos, por ejemplo, solo quiero tomar ese ejemplo. Cada año hay un modelo nuevo y hay unos teléfonos que son carísimos, pero tal parece que tener el teléfono más nuevo, el teléfono con mayor inteligencia, con mejor cámara, es, es antes de decir quién soy yo. O sea, puedo mostrar mi teléfono antes de mi sonrisa, ¿verdad? Y eso solo es en el tema de teléfonos, pero por favor, tengamos mucho cuidado con el tema de la infoxicación. De todo tipo de información podemos encontrar en el Internet, pero tenemos que ser muy sabios. Tal vez una invitación sería de que dijéramos, bueno, tal día me voy a desconectar completamente, no voy a usar el teléfono y sentarnos con nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, pasar tiempo con nosotros, ¿verdad? Recordar que no somos el teléfono, que no somos el título que hemos obtenido, por el cual estamos luchando, que no somos la casa que estamos soñando, que somos lo que está aquí en nuestro corazón. Eso sí, Así es. realmente son palabras que nos animan, Ma Eduardo. Y usted nos ha comenzado a plantear el tema de la historia. Y por allí, en pláticas previas, usted me mencionaba que sin la historia no hay futuro. Ya hemos planteado que pues el espíritu de las cuestiones de la vida sigue siendo el mismo, ¿verdad? Todo tiene que ser guiado por el amor. Pero ahora moviéndonos un poquito más hacia la historia. Si yo tuviera la edad de 10 años o de 15 años, le preguntaría, Ma Eduardo, ¿y por qué está hablando de la historia? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué historia es la que usted está mencionando? Sí, bueno, antes de responder a esta parte, eh, cuando hablamos de teléfonos inteligentes y porque usted lo mencionó, hay una máxima que dice por ahí, esta es la era de los teléfonos inteligentes. Esto suena duro, pero sí es la máxima, ¿no? Esta es la era de los teléfonos inteligentes y de gente estúpida. Solo para meditarlo. El libro del que yo hablaba, To Have or To Be, es de Eric Fromm. Lo recomiendo, vale la pena que lo lean los jóvenes, porque siempre digo, nuestras lecturas también tienen que ser muy selectivas. Ahora, el pasado, o sea, la historia no está en el pasado, porque ese es un problema de la cultura occidental que nos ha enseñado que el tiempo es lineal y el tiempo no es lineal, es circular, ¿ya? Las más grandes culturas, porque la cultura que domina hoy día no es que sea milenaria, no, algunas tienen 500, 600, 800 años, pero las culturas milenarias, ¿ya? Siempre han sustentado la creencia, la idea de que el tiempo es circular. Entonces, y cuando hablamos, por ejemplo, de la historia, o que la gente dice es el pasado, no, porque en esa idea de que el tiempo es lineal, pues entonces la gente piensa, bueno, vamos a tomar, pero cuando decimos vamos a hacer el tiempo como una regla, ¿de dónde empezamos? ¿Y dónde termina? ¿Ya?
En tanto que lo cíclico, o sea, como es circular, solo se repite. Igual que se repite la vida. Igual que, por ejemplo, cuando se siembra el maíz, siembro maíz, cultivo, cosecho, vuelvo a sembrar, cultivo, y lo mismo, ¿no? Es como el nacimiento de los hijos. ¿Ya? Se mueren los papás. No es que se mueran, tampoco es una muerte así como se piensa, ¿no? Pero en nuestro idioma chiquel, para decir que alguien murió, decimos Xtzolín. Xtzolín quiere decir regresó. Ah, eso es diferente a morir, porque él solo regresó a su origen. Y claro, esto sería un tema para otro tema de horas y horas, porque esto es interminable. Entonces, cuando hablamos de historia, nos referimos precisamente a que sin pasado no hay futuro. Y hemos dicho que el espíritu de las cosas es el mismo. Y también, cuando hablamos de sin pasado no hay futuro, bueno, tendríamos que hablar del tiempo, ¿no? Y los sabios de América del Sur, de los que yo he aprendido mucho, dicen que el pasado no está atrás, el pasado está arriba. Y el pasado es lo que juzga el presente, ¿ya? Y es lo que genera el futuro. Y entonces, había una persona de un perfil académico muy grande dando una charla en una comunidad y dice, ¿cómo pasa el tiempo? Dice el señor este, con toda la alegría o qué sé yo. Y cuando terminó de decir la frase, un señor ya grande se levanta y le dice, señor, le dice, el tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros, ¿ya? Ahora, aquí tendríamos que preguntarnos y plantearnos las preguntas iniciales. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida? Y los mayas, por ejemplo, en la filosofía maya, ante esta pregunta de ¿qué es la vida? La filosofía maya dice ¿qué? Y es una hermosa definición. La vida es un chispazo en el infinito camino del tiempo. La vida es un chispazo en el infinito camino del tiempo. Yo le agrego, como es un chispazo, debemos hacer que ese chispazo brille lo más que se pueda. Realmente estamos hablando del mismo tiempo, porque hay una conjugación del pasado, del presente y del futuro. No es solo pasado, ni es solo futuro, ni es solo presente. Entonces, es decir, aquí ya tenemos un problema muy grave, porque la modernidad, o sea, la cultura occidental divide el tiempo en pasado, presente y futuro. Pero hoy día a la cultura occidental solo le preocupa el futuro y desprecia el pasado. Por eso desprecia las culturas antiguas, por eso desprecia la historia y las trata como de inservibles, obsoletas, inútiles, pasadas de moda, o qué sé yo. Y de la misma manera se desprecian los viejos. Y por eso, en esa pandemia del COVID-19, se trató de eliminar a los viejos, como yo. La cocina era que una persona como yo ya no tendría que estar diciendo estas cosas, porque es el que rescata realmente esos valores ancestrales. Si los jóvenes, si la población mundial quedara solo jóvenes, digamos, de 20 años de 20 años, digamos, de 20 a 30 o 40 años, ¿qué saben ellos? ¿Ya? Entonces, por eso no podemos despreciar a los viejos, porque lo que actualmente existe, existe por los viejos. La riqueza la han generado los viejos. La cultura, la ciencia, el conocimiento. Todo esto existe porque hay mayores de edad. Los jóvenes no han construido mayor cosa todavía. El pasado sustenta el presente. El pasado es nuestro futuro, decimos nosotros los mayas, porque de los mayores hemos aprendido los valores éticos, valores humanos, valores sociales, morales. Las anteriores generaciones nos enseñaron a ser responsables, virtuosos, disciplinados, trabajadores, veraces, etcétera.
Y el futuro no nos puede enseñar nada. Y ni siquiera sabemos cómo va a ser el futuro. Presumimos que el futuro, muchos dicen, no, el futuro va a ser halagüeño, el futuro es halagüeño, el futuro va a ser mejor. Pero ¿quién garantiza eso? Entonces aquí probablemente más que respuestas, siempre digo esto, ¿no? Yo más que respuestas, dejo más preguntas. Muchas gracias por dejarnos más preguntas, porque el ejercicio de poder contar con esta serie de episodios es provocar una conversación intergeneracional. Yo invitaría que los que nos están escuchando, no importa la edad, si eres joven, compártelo con los padres, con los abuelos, o si al contrario, si usted es una persona mayor, compartir con los hijos, con los nietos, a decir, bueno, miren, ma Eduardo dijo tal y tal cosa. Se puede seccionar, se puede escuchar por secciones. Podemos escuchar 10 minutos una vez, 10 minutos otra vez, y en familia preguntarnos, ¿qué quiso decir Ma Eduardo con eso? O tenía razón, o tal vez podemos agregarle esto. La idea es poder generar esos momentos, esos espacios en los que podamos replantearnos la vida. Algo que caracteriza la vida el día de hoy es la rapidez. Todo tiene que ser para hoy. Vivimos en el mundo de lo instantáneo, en el mundo de que las cosas son para ayer, ¿verdad? Pero no caigamos en ese engaño como nos dice Ma Eduardo. Podemos tomar un tiempo en familia, en comunidad o individualmente. Podemos tomar 1 hora, 2 horas para estas reflexiones. No necesitamos ser esclavos del corre-corre. Tenemos el poder de querer escoger la vida que tenemos. Y hoy, pues, Ma Eduardo nos plantea algo que es muy cierto. Todo cuanto podemos disfrutar el día de hoy existe por los ancianos, por los abuelos, por los viejos. No nos olvidemos de nuestros abuelos, recordémoslos, mantengamos el contacto con ellos, estemos cerca de ellos, porque es allí donde nosotros podemos tener palabras de aliento, podemos aprender. Es un gran tesoro, es un gran tesoro el poder acceder a la experiencia, a ese conocimiento y a las preguntas que nos podemos plantear. Y mientras vamos avanzando, me gustaría, Ma Eduardo, que usted pudiera dar un consejo final, sobre todo a las generaciones nuevas. O perdón si voy a abusar del tiempo aquí, pero sé que usted tiene amor para el pueblo, para los pueblos originarios. ¿Por qué no nos deja con una frase o con un consejo para los que hoy en día son abuelos, para los que hoy en día son padres y para los que hoy en día son jóvenes y niños? Bueno, am, dar consejos se da un poquito complicado. Mejor voy a plantear esto de la siguiente manera. Todo tiene su tiempo. Nosotros, al igual que, es decir, los contemporáneos, los que tienen desde 70 años para arriba, fuimos niños, fuimos jóvenes, tuvimos ilusiones, tuvimos esperanzas, tuvimos retos. Bueno, y estamos aquí. Ya eso es un milagro, ¿no? Que estemos aquí y que podamos compartir estas ideas con la gente. Ahora, en relación a una idea, creo que vale la pena, una idea que se les pueda dejar a todas las personas, es que mm,
podemos hacer algo de lectura y esto también es complicado porque la gente ya no lee, ¿no? Y si leamos algo muy edificante, no leamos cualquier cosa. Y si sabemos, compartámoslo con aquellas personas menores que nosotros o incluso pueden ser contemporáneos. Y entonces, yo invito a los abuelos, compartan sus conocimientos, sus experiencias, ¿ya? Vitales, no las experiencias de otros. Porque es muy fácil hablar de lo que dicen los libros y lo que dicen los textos, no, pero ¿y nosotros qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestro caminar? ¿Cuál ha sido nuestro ejemplo? Y ordinariamente yo caigo mal en muchas partes, porque siempre digo, tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos y lo que decimos, y también coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto no es teórico, esto es un tránsito existencial. Por eso decía en un primer momento que yo nací campesino. Por azares de la vida me desligué de mi cultura por un tiempo y regreso, porque ahí están mis raíces. Amigos de la tercera edad, regresen a sus raíces. Tengan el valor de enseñar lo que ustedes aprendieron de sus mayores. Hagan que las luchas de sus mayores no se pierdan. Hagan que esas utopías de sus mayores no se olviden, que esas esperanzas, que esas peleas perdidas no se sigan perdiendo. Hagan que sus nietos sepan quiénes fueron sus antepasados, cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus sueños. ¿Ya? Les cuento así como un poco como anécdota. Yo estoy terminando de escribir mi autobiografía. Y cito muchas cosas de estas que estoy diciendo ahora para que mis nietos conozcan lo que fui, conozcan lo que pensé, conozcan también mis luchas, mis sufrimientos, mis utopías, todo lo que ha sido mi vida. Hagan eso. Y a los más jóvenes, no se lo crean todo. Pongan en cuestión, pongan en duda todo lo que escuchan. Y los niños sobre todo, instruyanse y lean bastante, pero insisto, lectura edificante y sobre todo procuren ser felices, porque la niñez se escapa muy pronto. Verdaderamente, este episodio es para digerir lentamente, es para escuchar unas 4 veces y poder profundizar, hacer un ejercicio individual y colectivo, plantearnos. Me gusta mucho, Ma Eduardo, que sus consejos fueron precisos, fueron concisos y no se quedan con escuchar palabras que suenan bonitas, pero realmente esperamos y tenemos confianza de que van a ser palabras que van a ser esa chispa que comienza una llama de poder ahondar, de poder escoger la vida en vez de vivir la vida que se nos dice desde que nacemos, como si fuéramos productos seriados. Me gustaría quedarme con lo que decía Ma Eduardo, que me parece como un cuento de integración, que no se escucha mucho porque suena difícil y tal vez suena aburrido, pero la verdad suena muy, muy rico. El poder ser coherentes con nuestro pensar, con nuestro sentir, con nuestro hablar y con nuestro actuar. Eso suena como un ser humano bien, bien tejido en sí mismo, muy contento, en un contentamiento que no viene de acumular cosas, como decía Ma Eduardo, sino un contentamiento
de haber planteado las preguntas que él nos decía. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿De dónde venimos? Entonces, muchísimas gracias, ama Eduardo, por habernos acompañado el día de hoy. Quiero agradecerle por su gentileza y no se olviden, vamos a dejar el nombre del libro que él nos está sugiriendo para la lectura. Lo vamos a dejar. Es la tarea que nos deja Ma Eduardo. Si queremos nosotros aceptar y recibir este gran regalo que hemos recibido el día de hoy, pues vamos a buscar lecturas. Y si tenemos la posibilidad, vamos a encontrar el libro y plantearnos y así comenzar un camino para poder retornar, siguiendo el ejemplo de Ma Eduardo, retornar a nuestro origen. Si me permiten agregar algo. Claro, Eh, los zapatistas en 1994 en una de sus alocuciones decían, por la miseria, por la pobreza, por la precariedad en que vive la mayor parte del mundo, ellos decían como un eslogan, un otro mundo es posible. A esto alguien más le agregó, otro mundo es posible y necesario. Yo le agregué algo más y dice, otro mundo es posible, necesario y urgente, pero es primero nuestro mundo interior. Eso comienza con uno. No hay que esperar que el mundo cambie, porque uno es parte del mundo. Uno es quien debe cambiar primero. Y como dicen uno de mis mejores maestros, un boliviano, vivimos en un mundo que ya no es mundo. Y para concluir, y a este respecto, dos preguntas. ¿Qué hacer para construir ese otro mundo? ¿Tendremos oportunidad o tiempo para lograrlo? muchas gracias. No hay mejor cierre que ese. No se olviden de dejar sus comentarios, sus preguntas, de compartir este regalo que hemos recibido. Nos veremos para una próxima. Muchas gracias. Bye bye.